Yo preparé para esta ocasión un trabajo que pretende dar unas notas sobre el problema de la conciencia a propósito de Historia de Debate. Lo preparé, digamos, con cierto tiempo, con cierta antelación, y bueno, se lo quiero dedicar a mis estudiantes que navegan en clase y en el mismo barco conmigo. La actualidad de Gadamer en el problema de la conciencia histórica a propósito de Historia de Debate de mis apuntes de Campeche. He estado leyendo a Gadamer en una primera lectura sobre los problemas epistemológicos de las ciencias humanas. Gadamer parte de la afirmación más importante de su obra, y es que la conciencia histórica es la revolución más importante que ha operado sobre los hombres desde la modernidad. Dicha revolución impacta especialmente sobre el terreno de la epistemología, pues resuelve el problema de la separación entre las llamadas ciencias naturales y sociales, o de la naturaleza y el espíritu, que vienen planteando desde el siglo XVIII. La conciencia de que el presente es histórico, es decir, se construye por los seres humanos, y a la vez que en él no existe una única verdad, sino un conjunto de verdades, nos lleva a entender a las culturas humanas como un conjunto de cosmovisiones y a la necesidad final del diálogo necesario entre este conjunto de cosmovisiones. Las contraposiciones y diferencias conforman un conjunto coherente y comprensible, donde no se puede rechazar la relatividad propia de cada posición y que nos lleva a las conciencias de nuestra singularidad y particularidad de perspectiva. Esta es precisamente la reflexibilidad que caracteriza al mundo moderno. La conciencia opera entonces desde esta necesidad de comprender la multiplicidad de puntos de vista relativos y rechazar la unicomprensión desde un punto de vista exclusivo. La reflexión nos coloca necesariamente en ponernos deliberadamente en la perspectiva del otro. Esta es la característica esencial de las ciencias del espíritu, la comprensión de que construimos verdades relativas que en su conjunto nos permite la comprensión de los otros partiendo desde sus puntos de vista. Una construcción que en su globalidad, en su síntesis, nos permite la construcción de una verdad diversa pero conjugada. Para la historia, lo que denominamos sentido histórico, la necesidad es vencer y comprender el horizonte histórico. Hay que ver a Wittgenstein. Es decir, remontarnos al pasado implica pensar el pasado como el horizonte histórico que le es coextensivo con la vida que vivimos y hemos vivido y no con los parámetros de nuestra vida cotidiana. Esta parte, que viene también referida en Verdad y Método, como vencer la ingenuidad de pensar que el pasado funciona exactamente como nosotros y leer el pasado en relación con su propio funcionamiento cultural como una otredad, pero lo que agrega en esta parte epistemológica es importante en virtud de que esta otredad no nos es del todo extraña, sino que es, como dice él, coextensiva a la vida que vivimos en una perspectiva de horizonte histórico, que viene de atrás, que es un resultado de... La ciencia moderna de la historia rompe con la ingenuidad anterior y se construye a partir de la distancia crítica, reflexiva acerca de lo que nos ha entregado el pasado por tradición. Es una ciencia valorativa, pues no solamente oye la voz que viene del pasado y la reproduce, sino que extrae de ella significación y valoración que le conviene. Ve el significado que nos trae y evalúa desde ella, desde el marco del presente. Esta relación de valoración y significación del pasado o de la tradición es lo que Gadamer denomina interpretación. La interpretación es la forma simbólica con la que encaramos el pasado desde nuestra época. La interpretación se hace necesaria cuando se hace difícil la comprensión de un texto determinado. Es entonces cuando demanda nuestra comprensión sobre el mismo. Lo que es evidente, nos dice, no necesita ser interpretado. La interpretación hoy se ha convertido en el concepto universal que quiere englobar la traducción en su conjunto. La interpretación, golpe a los relativistas, no solo se aplica a los textos o a la tradición verbal, nos dice Gadamer, sino que se extiende a todo aquello que ha sido entregado por la historia, como los acontecimientos humanos, la mimesis o la interpretación de los comportamientos, lo que lleva a que en la mera observación no se pueden distinguir los factores, sino que debemos compenetrarnos con los sentidos profundos u ocultos de los mismos, incomprensibles a simple vista, pero revelados en la reflexión y en su interpretación.
Esta noción, dice Gadamer, nos viene desde Nietzsche, quien establece que los enunciados de la razón se deben interpretar porque nos llegan asimilados y deformados por las ideologías. Por ello, la relación de las fuentes filológico-históricas reclama la necesidad de una visión crítica de las mismas, es decir, reclama una interpretación crítica. Este es el presupuesto que juega la particularidad de dichas ciencias y su estancia en un conjunto científico general. Esta misma noción juega también para las ciencias humanas, donde los actos y los comportamientos juegan también para el sentido crítico de la interpretación. No es solo, nos dice Gadamer, un conjunto de métodos para el ejercicio de ciencias particulares, sino que juega como un método también radical en relación con el propio conjunto de métodos de las ciencias naturales. El estatuto de ciencia en las ciencias humanas no está simplemente en relación a sus diferencias metodológicas con las ciencias naturales, y mucho menos a que éstas tienen mayor cercanía con la filosofía. Las ciencias humanas representan un reto y un verdadero problema para la filosofía. El papel lógico filosófico de las ciencias sociales humanas juega el todo o el nada. La ciencia histórica o las ciencias sociales han sido tomadas como realización imperfecta de una ciencia rigurosa para la cual la filosofía es un organón de las ciencias. Pero al contrario de las ciencias humanas, deben ser reconocidas como un saber autónomo, y si acordamos que no pueden ser reducidas al ideal de las ciencias de la naturaleza en cuanto a similitud de métodos y grados de certezas, entonces tenemos que el mismo estatuto o propiedades de las ciencias humanas en la filosofía es puesto en cuestión. Por lo tanto, no es una cuestión de método, sino el reconocimiento de que las ciencias humanas tienen un concepto muy distinto de conocimiento y verdad en relación a las ciencias naturales. Por lo tanto, la filosofía da un vuelco al entender que existe un fundamento para la naturaleza y otro para la historia y la filosofía, que la verdad es posible para la naturaleza y otra verdad es posible para la filosofía y la historia. La obra de Hegel se adapta fácilmente a esta necesidad, pues una lógica de las ciencias del espíritu es siempre una filosofía del espíritu. Pero esta noción choca un tanto con las pretensiones de las ciencias humanas, que aspiran a ser auténticamente ciencias, también empíricas, como en el caso de las ciencias naturales. Quien quiera estar al margen de toda metafísica y por lo tanto evitar toda construcción filosófica de historia universal. Pero esta actitud y pretensión es lo que precisamente le ha impedido a las ciencias humanas proceder a una toma de conciencia radical. Aquí Gadamer se pregunta si es válido buscar una analogía metodológica con las ciencias naturales o es menester encontrar un método autónomo ajeno a las ciencias naturales matematizadas, un método propio de las ciencias humanas, más que un método cartesiano. ¿Por qué no enunciarlo al estilo de los antiguos griegos? Existe un método unívoco en el cual el método puede estar predefinido antes de saber lo que es el objeto. Esta es una falsa abstracción, nos dice Gadamer. No existe un método dado de antemano. La naturaleza del objeto es el que debe definir por sí mismo qué método debemos definir. Al contrario de lo que sucede en las ciencias naturales, el método de las ciencias sociales debe estar ligado al objeto, de lo contrario se produciría un desconocimiento del mismo objeto. En ello existe una liga con la dialéctica hegeliana, donde el método particular obedece al propio método de estudio. Las regularidades en el estudio de las ciencias sociales son más cercanas a la meteorología que al de la física, donde el estudio de los datos y pronósticos presenta mucho más lagunas y sin embargo puede estudiarse a pesar de que sus certezas son más laxas. El hecho de que las regularidades sean más dispersas no es un problema de carácter metafísico. En la psicología se ha avanzado en este gran abanico de incertidumbres, por lo que podría decirse que el modelo de certezas y regularidades no se acoge al modelo de estudio de lo histórico y por lo tanto al elemento específico de lo histórico juega su papel central. El estudio de lo histórico entonces se comporta como un estudio de un caso específico en una regla general. Por lo tanto, el objetivo de lo histórico es el de entender los fenómenos en su singularidad y su unicidad. El conocimiento del histórico, por lo tanto, no se dedica al estudio de los hombres, de las sociedades de los pueblos, sino de este hombre, de este pueblo, de esta sociedad, de este Estado, como ha podido pasar y es lo que sucedió en él. La intención de Wilhelm Dilthey es la construcción de una crítica a la razón histórica, una tarea que no solo emprendió él, sino que se encuentra en la obra de Droysen, quien a señalamiento de Gadamer tenía mayor herencia de Hegel y una postura más crítica, pues Dilthey
tiene mayor tensión hacia la obra de Stuart Mill, al que señala como un dogmático al que le falta erudición histórica. Si bien Dilthey supone superado el empirismo de Stuart, aspira a la creación de una psicología explicativa, científico-espiritual, una psicología explicativa que construya las leyes de la vida espiritual, un campo que, nos dice Gadamer, corresponde más al de la explicación que al de la comprensión. En relación a sus contemporáneos como Ranken y Droysen, Dilthey les critica la confusión de los supuestos metodológicos en relación con los aportes del idealismo alemán. Trata, por lo tanto, de descubrir un fundamento epistemológico de la ciencia histórica y así pretende completar el fundamento de la razón pura de Kant por la crítica de la razón histórica. Nos dice Gadamer que tratar así el problema es abandonar el problema especulativo. Debe entenderse en un sentido literal a la crítica de la razón histórica buscando su justificación. Historia-debate ha sido un soporte muy importante para nuestra reflexión. Cuando un grupo de compañeros de la licenciatura en Historia en la ENA emprendimos en 1998 la tarea de encontrar un nuevo sentido a nuestro quehacer, primero reconociendo la dialéctica como un referente básico y luego reconociendo el problema de la conciencia como eje sustancial de la actividad de la historia, nos remitimos a un manifiesto que nos presenta un marco general de problemas a reflexionar, un punto de partida a través del cual la historia inicia la búsqueda de la recuperación del pasado como parte integrante de la esencialidad humana y de la construcción de una conciencia en la que somos actores y no simples espectadores. Recuperación de un sentido ético de la historia, sin el cual los historiadores no pueden encontrar la importancia de una ciencia valorativa, vital, fundamental, para alimentar el problema de nuestra acción como sujetos y no solo como actores. Valga esta reflexión y celebración por estar reunidos aquí en la ENA como una comunidad de antropólogos e historiadores que buscan las respuestas al compromiso de señalar el pasado humano como momentos constructivos o destructivos y preservar la diversidad cultural que caracteriza a los seres humanos. Bien.